Muy bien, muy buenas noches. Una vez más, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por apartar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Y en esta ocasión, como cada martes, estamos estudiando en este curso de evangelismo cómo predicar el evangelio y cómo tratar ciertos temas con ciertas personas. En este apartado del curso estamos tratando acerca del ateísmo. El ateísmo es el sistema filosófico que propone que Dios no existe y que por lo tanto la fe cristiana no tiene ningún sentido. Vamos a considerar un pequeño resumen, un breve resumen de lo que consideramos la semana pasada. Vamos a repasar algunas definiciones. Dice aquí, el ateísmo consiste en la negación de la existencia de Dios. La palabra ateo se compone de dos palabras de origen griego, a, que significa no, y teos, que significa Dios. Es decir, una filosofía o una cosmovisión que no incluye a Dios para explicar todas las cosas. Los ateos niegan la realidad de la existencia de Dios o de cualquier principio espiritual fuera del reino de lo visible y tangible. En otras palabras, creen que no existen deidades o realidades espirituales de ningún tipo. Esta corriente, el ateísmo, y también consideraremos en el resumen el nuevo ateísmo, es una corriente filosófica o de pensamiento de carácter naturalista. ¿Qué significa naturalista? Que solamente consideran como real todo aquello que es físico o material. Por eso decíamos la semana pasada que esta cosmovisión tiene serios problemas para explicar otras realidades, que si bien no son físicas o materiales, sí entendemos, por medio de la lógica y la razón, que existen, como hablábamos del ejemplo del alma, hablábamos de la conciencia, hablábamos de las emociones, es decir, si decimos y creemos que solamente aquello que podemos tocar o que podemos sentir o que podemos estudiar en un laboratorio es aquello que es real, entonces surgen muchos problemas. ¿Cómo explicamos el enojo, que no es material ni físico? ¿Cómo explicamos el sentimiento de envidia? ¿Cómo explicamos la paz? ¿Cómo explicamos el rencor? ¿Cómo explicamos el alma? Es decir, el alma no es corpórea. El alma no puede tocarse, no puede verse. Eso significa que no existe. Bueno, la realidad es que el pensamiento naturalista, el ateísmo, no tiene respuesta para esto. Y si tiene una respuesta, no es una respuesta convincente. Sin embargo, la cosmovisión cristiana, es decir, la forma de pensar del cristiano que fundamenta su pensamiento en la palabra de Dios, sí tiene respuesta para ello. Porque las escrituras afirman que Dios es el dueño de cada alma, que Dios nos ha dado una conciencia. Entonces, esta forma de pensar, el ateísmo, no tiene respuesta para todo. Y al desechar a Dios, porque a Dios no lo puede ver y no lo puede tocar, desecha en el camino otras realidades que son parte de nuestra experiencia. Hacíamos después una referencia al agnosticismo. En algún momento quizás tú te habrás encontrado con una persona que dice, yo no soy atea, yo soy agnóstica. Bueno, ¿qué significa que una persona sea agnóstica? El término agnóstico proviene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento, acompañada del prefijo a. Por consiguiente, agnóstico significa uno que no tiene conocimiento de Dios. Por lo tanto, un agnóstico es aquel que no puede saber siquiera si Dios existe. El término fue acuñado, ahí aparece por primera vez por este hombre, y cubre varios grados de escepticismo. Los agnósticos son seguidores del pragmatismo. Su creencia en algo ha de ser científicamente verificable y como Dios no lo es, lo excluyen de toda consideración. Yo tengo un familiar que es agnóstico. No es ateo, no se considera ateo, porque él dice, yo no puedo negar la existencia de Dios porque no tengo argumentos o razones para decir que Dios no existe. Pero al menos si Dios existe, yo no sé si puedo conocerlo o no sé si puedo estar seguro que Él existe. Puede ser que exista, pero yo no creo en Él porque no tengo suficiente evidencia. Ahora, como veremos a lo largo de este estudio, en realidad nunca fue un tema de evidencia. Es decir, no es que los hombres no tienen evidencia para creer en Dios, aunque el conocer a Dios es algo espiritual. Es decir, el Señor, entendemos a la luz de la palabra de Dios, debe trabajar en nuestros corazones, el Evangelio debe penetrar en el corazón de un inconverso, el Espíritu Santo debe traerle convicción de pecado, justicia y de juicio, es decir, es una obra espiritual. Sin embargo, cada uno de estos argumentos
que veremos también en este curso, preparan el corazón de un ateo o un agnóstico para considerar que no es ilógico, no es irracional pensar en Dios y creer en Dios en consecuencia. Entonces, el ateísmo y el agnosticismo son similares, diríamos que forman parte de la corriente naturalista, porque ambas corrientes piensan lo mismo en cuanto a eso, que si algo ha de ser real, yo lo puedo comprobar, ya sea en un laboratorio, ya sea a través de los 5 sentidos, y como Dios no puede ser tocado ni visto, entonces por lo tanto yo no tengo suficiente evidencia para creer en Dios. Entonces, son términos similares, pero son distintos. Habíamos terminado la última clase, por decirlo así, sobre cuál era el testimonio de la Escritura acerca de la existencia de Dios. Y primeramente, consideramos la primera prueba, el requisito redentor de la fe. Dios existe porque si alguien ha de ser salvo, la Escritura dice que el hombre que ha de agradar a Dios debe tener fe, porque todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Es decir, si Dios no existe, nuestra vida de adoración es inútil, es vana. Pero toda persona que ha de ser salva se acerca a Dios con fe, reconociendo que Él existe y que Él escucha. Entonces hay un requisito redentor, es decir, si Dios existe, esto es necesario, en parte, dice la Escritura, para que los hombres sean salvos. En segundo lugar, la prueba de la eternidad de Dios. La Biblia dice en el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no justifica o argumenta que Dios existe, al menos no de forma directa. La Biblia lo que hace desde el principio de su libro o del principio de sus páginas es decir, Dios es, Dios existe. Dice en el principio creó Dios, es decir, asume que Dios existe. Pero hay muchas otras referencias bíblicas que, aunque no dicen explícitamente Dios existe, sí asumen y afirman que Dios es eterno. Y la eternidad en Dios significa que Dios existe por siempre. Dios no tiene ni principio y Dios no tiene fin. Entonces, si Dios es eterno, es porque uno presupone que Dios existe. Y vimos algunos textos sobre esta verdad. Y en tercer lugar, la autoexistencia de Dios. No solamente la Biblia describe que Dios existe, sino que Dios existe por sí mismo. A diferencia de nosotros, yo expliqué una diferencia conceptual o una diferencia filosófica. Hay cosas que son necesarias, lo veremos después cuando veamos algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Hay algunas cosas que existen, que son necesarias y otras que son contingentes. Dios no es contingente, es decir, Dios no tiene una causa para existir. Nosotros, por ejemplo, sí somos contingentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si nuestros padres, o en este caso nuestra madre, no nos hubiese dado a luz, nosotros no existiríamos. Nuestros padres son la causa de nuestra existencia. Y de nuestros padres, sus abuelos. Y de sus abuelos, nuestros tatarabuelos, y así. Es decir, cada cosa que vemos y que existe tiene una causa. Esto es lo que trata el argumento cosmológico, lo vamos a ver. Y dábamos el ejemplo la semana pasada que si uno va por la calle y encuentra un reloj, uno no va a decir, mira qué bonito reloj, habrá salido de la nada. No, entendemos que un reloj tiene la manilla, tiene un mecanismo para dar la hora. Evidentemente, hay evidencia de diseño en ese reloj. Es decir, que hubo un relojero, hubo alguien que empezó a trabajar en ese reloj y que eventualmente desarrolló un mecanismo para que este objeto de la hora. Cuanto más la complejidad lo veremos cuando veamos el argumento del diseño, cuanto más el cuerpo humano. El cuerpo humano y su complejidad, o el universo y su complejidad, da testimonio de que el hombre no es el resultado del azar. Todo lo contrario, el ser humano y todo lo que existe es resultado del diseño de Dios. Lo vamos a considerar, porque una de las cosas que es necesario entender y conocer también cuando uno charla con una persona que no existe, que no reconoce la existencia de Dios, es que ellos de alguna manera se justifican en la ciencia, que la ciencia ha demostrado de alguna manera que ya no necesitamos de la idea de Dios para explicar ciertos fenómenos, pero la realidad es que la ciencia bien entendida nos guía directamente a Dios. Hubo muchos premios Nobel que fueron cristianos, muchos grandes científicos que eran cristianos, que ellos daban testimonio de que detrás de sus investigaciones hay evidencia de diseño inteligente. Y esto es innegable. Es decir, una persona que tiene todas las evidencias sobre la mesa, evidentemente concluye que hay una inteligencia superior. Pero el problema, como dije, no es una cuestión intelectual.
es un problema moral y espiritual. Aunque la persona reconozca que Dios existe, no quiere asumir que Dios existe, porque si Dios existe, debe rendir cuenta de sus hechos, debe rendir cuenta de su vida. Y eso no le conviene, y eso no es lo que el hombre quiere. Quiere vivir una vida libertina, una vida libre, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Esa es la tercera prueba. Muy bien, ya comenzando en esta tarde, noche ya, decíamos al final de la última clase que uno de los puntos que nosotros debemos sostener y saber compartir es cuando nos preguntan acerca de la naturaleza de la Biblia. Es decir, ¿por qué creemos en la palabra de Dios si la Biblia es un libro escrito por hombres? No es un libro especial. Algunos ateos no solamente te dicen que no creen en Dios, te dicen yo tampoco creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, si bien esta discusión es mucha más amplia, pero yo quiero darte algunas características de la palabra de Dios que son sumamente extraordinarias. A mí me encanta este tipo de estudio porque la palabra de Dios no es un libro común y corriente. Y el inconverso a veces habla, o el ateo habla de la Biblia sin conocer la palabra de Dios. Si el ateo conociera la naturaleza de la Biblia, al menos dudaría antes de hablar de la Biblia. Porque la Biblia pareciera que es un libro religioso, es un libro, perdón que lo diga de esta manera, que ha lavado el cerebro a millones y millones de personas, pero la realidad es que la Biblia es un libro sobrenatural. Y hay algunas evidencias internas, es decir, la propia Biblia hace referencia a su naturaleza, y vamos a ver un poco eso también, pero nos vamos a centrar en las evidencias externas, es decir, características de la Biblia que no son para nada comunes o corrientes, sino que nos desafían en nuestra mente a explicar con qué libro estamos tratando, realmente qué es la Biblia. Yo quiero leer una frase de un autor que me gustó mucho. Dice, muchos hemos amado la Biblia sin tener una idea completa de su estructura, sus orígenes, su formación o su transmisión. Aquí este autor asume que hay muchos creyentes que aman la Biblia. Y si yo le pregunto a usted si usted ama su Biblia, evidentemente yo creo que usted ama la palabra de Dios. No es que ama el libro en sí, aunque podemos tener cariño al libro, ¿verdad? A la Biblia que tenemos. Pero amamos la palabra de Dios porque amamos al Dios de la palabra. Porque amamos a Dios y Dios se revela por su palabra. Entonces, cada creyente debe tener un amor especial por la palabra de Dios. Pero aunque amamos la palabra de Dios, muchas veces no conocemos la estructura de la Biblia, sus orígenes, su formación, aquí dice el autor, o su transmisión. ¿Y qué significa esto? Que cuando uno lee la palabra de Dios y la ama por lo que es, uno ama, como dije, la verdad que encuentra en ella, en la palabra de Dios. Pero el conocer un poco más acerca de estas características extraordinarias de la palabra de Dios, yo creo que deben aumentar un poquito más el amor por la palabra de Dios, a tal punto que uno pueda decir, yo leo la Biblia y a mí Dios me habla y amo la escritura y disfruto estar con Dios, pero saber que la Biblia es así, 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 me llena de admiración. Si usted no conoce lo que vamos a tratar hoy, yo creo que usted se va a sorprender de algunas cosas que vamos a ver. Y si usted lo sabe, vuelve a admirarse. Ya yo cuando preparé este estudio decía, Señor, te agradezco porque el libro que tengo en mis manos es un libro extraordinario. Y como dije, el conocer estos datos, a veces, al compartirlo con una persona que dice que la Biblia es cualquier otro libro, le lleva a dudar, a decir, lo voy a pensar mejor antes de hablar de la Biblia, porque la Biblia tiene una historia extraordinaria. No es un libro común y corriente. Entonces, yo quiero comenzar con una cita de un ateo conocido y vamos a ver citas o frases de ateos a lo largo de este estudio, de esta serie. Y voy a citar al hombre que citamos la semana pasada, que es un ateo muy famoso, muy conocido. Ha escrito muchos libros, ha hecho muchos debates, muchas conferencias. Se llama Richard Dawkins. Y mire lo que piensa este hombre, que yo creo que resume en parte lo que el ateísmo propone. Dice, si no entiendes cómo funciona algo, no te preocupes, simplemente ríndete y di que Dios lo hizo. ¿No sabes cómo funciona el impulso nervioso? Bien. ¿No entiendes cómo se almacenan los recuerdos en el cerebro? Excelente. ¿Es la fotosíntesis un proceso desconcertantemente complejo? Maravilloso. Por favor,
No te pongas a trabajar en el problema. Simplemente ríndete y apela a Dios. ¿Qué es lo que transmite de forma sarcástica y burlona este hombre? Trata, con su argumento, de justificar que la fe cristiana, o el teísmo o el cristianismo, la creencia en Dios, es completamente ilógica. Es decir, Dios, como se ha dicho en algún escrito, generalmente hay una frase que se utiliza para este tipo de argumento, que se llama el Dios de los, no sé si aquí en Chile es fea esta expresión, pero lo voy a citar porque así aparece en los libros, ¿ya? Se llama el Dios de los huecos. ¿Por qué se dice esto de Dios? Porque donde el hombre ha intentado investigar cierta área de conocimiento y le ha quedado un hueco, ¿qué diríamos un hoyo, ¿no? Es decir, entendemos todo este tema, pero en esta parte de este tema no sabemos qué pasa. Es como que uno coloca un signo de pregunta. Entonces, burlándose de la fe cristiana, generalmente se dice, no tienes explicación para esa parte del problema que estás estudiando, bueno, ponle a Dios ahí. Y Dios siempre te va a salvar, porque Dios es lo que usamos cuando no tenemos el deseo de investigar, no tenemos el deseo de profundizar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ah, lo hizo Dios. Bueno, en realidad este es un pensamiento muy simplista. Y este hombre, como cualquier otro ateo que podemos considerar, en realidad no es imparcial con la evidencia disponible en el día de hoy. Que más allá de la evidencia y los argumentos que uno puede disponer, estos hombres tienen problemas espirituales. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante en el estudio. Entonces, esta es la pregunta que vamos a contestar o vamos a procurar contestar en esta sesión, y yo creo que hablaremos 2 martes más quizás sobre la Biblia y las implicaciones que tiene. Entonces, vamos a hablar en esta noche de algunas evidencias internas. La Biblia afirma ser la palabra de Dios, y algunas evidencias externas. En otros martes vamos a considerar algunos otros temas que también son fascinantes, como por ejemplo, cómo la arqueología, es decir, los descubrimientos arqueológicos, verifican o corroboran que muchos eventos que la Biblia narra son históricamente comprobables. Es decir, hay muchos descubrimientos arqueológicos de ciudades, de pueblos, de diferentes relatos de la palabra de Dios que justifican que lo que la Biblia dijo sobre ese asunto era verdadero. Hablaremos en su momento de los manuscritos. Como yo cité la semana pasada, hoy, por ejemplo, cuando hablamos con un ateo, con un agnóstico, muchos de ellos, por ejemplo, conocen a grandes maestros, ya sea de filosofía, de psicología, entre otros campos. Y es muy respetado, por ejemplo, autores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Y veremos que todos estos autores, que para el ateo o para el inconverso en sí, son confiables, es decir, uno puede decir que Sócrates, que Platón, son autores no solamente desde el punto de vista intelectual, son buenos para leer y considerar y estudiar, sino que hay poca evidencia histórica o bibliográfica de que ellos realmente han existido. Es decir, hay poca forma de verificar sus enseñanzas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y los manuscritos, esto, en términos de evidencia, excede muchísimo a la confiabilidad. Es decir, que si uno cree que Platón, Aristóteles o Sócrates eh, verdaderamente han sido maestros y han enseñado ciertas concepciones, no podemos evitar citar que la Biblia es mucho más confiable que lo que ellos han escrito. Y finalmente hablaremos, quizás en 1 o 2 martes más, acerca del efecto transformador de la Biblia. Este es el último punto que yo voy a tocar para hablar de la palabra de Dios, porque más allá de los argumentos que podemos exponer, este domingo yo compartí en la iglesia, en la noche, justamente el impacto de una vida transformada. Es decir, la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otro libro, tiene poder para transformar una vida. Y esta característica no la tiene ningún otro libro. Si yo puedo leer grandes obras de la literatura, de la historia universal, y ningún libro tiene poder para transformar una vida. Y aquí yo tengo, hermano, no me respondas Daxel, pero si yo le preguntara a Daxel si la Biblia tiene poder para cambiar una vida, pero por supuesto, eso nadie lo duda. La Biblia es poderosa para cambiar la vida, y esa característica también es importante destacar. Entonces, tenemos mucho texto, así que yo voy a ir poco a poco y voy a hacer énfasis en algunos puntos. Primeramente, hablaremos de las firmes declaraciones de la Biblia. Primeramente, la Biblia afirma ser la palabra de Dios.
Entonces dice, en cientos de pasajes, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Yo quiero solamente buscar 2 pasajes, ¿ya? Entonces me gustaría que me acompañaran. Primeramente busquemos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo dice, cuando nosotros les compartimos a ustedes la palabra de Dios, dice, no la recibisteis como palabra de hombres, es decir, como un pensamiento personal que teníamos. No nos escucharon como si nuestra palabra fuera como la palabra de cualquier otra persona. Nosotros éramos mensajeros de Dios, porque si no, según es en verdad, la palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia expresa que la Biblia, las Escrituras, en este caso la enseñanza de los apóstoles, es verdaderamente la palabra de Dios. Otro texto que pudiésemos citar en este punto, quiero que busquemos Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, la predicación de Pablo, entre otros, ellos la reciben con solicitud y la reciben como la palabra de Dios, y para llegar a este punto ellos debían estudiar si es que estas verdades que ellos compartieron estaban en armonía con lo que ellos podían leer en otras escrituras. Aquí hay muchísimos textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Textos donde se señala que Dios ha hablado, como en el caso de los profetas, donde decían, así ha dicho Jehová, o así dice Jehová de los ejércitos, u otros pasajes que hacen referencia a que Dios se ha revelado y Él ha hablado. Entonces, no vamos a buscar muchos textos más, pero dice, las Escrituras declaran de muchas formas diversas que la Biblia es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera, es entendible. Es decir, ¿qué es lo que queremos enfatizar con esta primera verdad? Cuando yo comparto con alguien que la Biblia es la palabra de Dios, lo primero que yo debo pensar para mí y aprovechar para mí es que el testimonio de la Escritura sobre sí misma debería ser suficiente para mí. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hay un testimonio de la misma Biblia que eventualmente ella es la palabra de Dios. Sin embargo, como veremos a continuación, no solamente la Biblia afirma ser la palabra de Dios, sino que hay una serie de características fuera de la Biblia o características del libro que eventualmente dan testimonio que la Biblia es un libro divino o especial distinto a cualquier otro libro. La afirmación constante de los escritores, del Antiguo Testamento, los del Nuevo y del propio Jesucristo, es que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19, del 7 al 11, declara que la Biblia es ciertamente la palabra del Señor y nombra 6 perfecciones, con sus 6 correspondientes transformaciones de carácter humano que la palabra cumple. Busquemos este texto. El Salmo 19, del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos además han estado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí vemos que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová son todas descripciones de la palabra de Dios. Y comienza diciendo el autor que la ley de Jehová es perfecta.
Es decir, es diferente a cualquier otra literatura que nosotros podemos tener. Dice, Jesucristo declaró que la ley tiene que ser cumplida. En Hebreos 1, del 1 al 2, que estamos memorizando para los días jueves, así que le animo a recordar este texto, Hebreos 1, 1 y 2 para el jueves, no solamente se afirma que Dios habló en el Antiguo Testamento a los profetas con palabra de Dios, sino que también lo hizo su Hijo en el Nuevo. La Biblia solo puede ser rechazada si se rechazan sus constantes afirmaciones de ser la palabra de Dios. Entonces, si yo he de rechazar la palabra de Dios como el libro de Dios, tengo que rechazar en consecuencia todas las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma. Y esto es lo que hace, en este caso, el ateo o el agnóstico, es rechazar el testimonio de Dios. Este testimonio para nosotros es el más importante, porque es lo que Dios dice de sí mismo. Pero como yo cité anteriormente, en el contexto de la predicación, en el contexto del evangelismo, de la apologética, es bueno echar mano de algunas otras verdades, de algunas otras afirmaciones para sembrar duda, de alguna manera, si se puede decir así, en el corazón de aquel que no cree en Dios. Que al menos esté abierto a la posibilidad de que lo que él cree o lo que él dice de Dios no tiene muchísimo apoyo o no puede estar completamente seguro de ello y que debe abrir su mente a que la Biblia, como estamos viendo ahora, realmente es un libro diferente a los demás. Esto como el testimonio interno de la Biblia. Lo quería decir al principio, hay muchísimos textos, yo voy a pasar esta diapositiva, van a poder ver la grabación, hay muchísimos textos que no tenemos el tiempo para buscar, pero todas estas referencias apuntan a lo mismo, que la Biblia afirma de sí misma ser la palabra de Dios. Ahora, vamos a considerar en esta, yo diría, segunda parte, nos va a tomar algunos minutos, algunas características sobresalientes de la Biblia. En primer lugar, vamos a considerar su origen singular. Este libro, el que usted tiene en su mano, si tiene la Biblia allí, fue escrito o escrita por muchas y diversas personas. Generalmente, los libros son escritos por una sola persona, la cual debe poseer aptitudes literarias. Es decir, si nosotros hemos de tener un libro en nuestras manos, como un libro que yo puedo tener aquí en casa o en la biblioteca, generalmente, no siempre, tiene un solo autor. A veces hay dos autores, tres autores, quizás algún diccionario tiene tres o cuatro autores o más autores. Hay libros, por ejemplo, yo tengo un libro, por ejemplo, de consejería, que va tocando cada capítulo con un pastor o un teólogo diferente. Entonces puede ser varios autores, o un autor por capítulo. Pero generalmente es un autor. Y los que escriben deben tener aptitudes para escribir. Ahora, actualmente, cualquier persona puede escribir, ¿verdad? Uno va a las redes sociales, no hace falta que te respalde una editorial, tú puedes escribir en las redes sociales, puedes tener tu propio blog, puedes crear contenido en YouTube, es decir, puedes de alguna manera tener a tu alcance algo que hace algunas décadas no era así. Si tú querías publicar tu propio material y alcanzar a una gran cantidad de personas, necesitabas una editorial, hoy también. Pero hoy cualquier persona puede expresar lo que piensa. Y esto en realidad es peligroso. Por eso yo considero personalmente, y tómelo si así lo desea, un consejo personal, si usted ha de buscar información, especialmente información bíblica, ¿no? Si usted busca un comentario o busca una explicación de un versículo, tiene una duda bíblica y busca algo, asegúrese que lo que está leyendo tiene una fuente bibliográfica, tiene un autor que ha estudiado el tema, que se ha graduado y que tiene aptitud para escribir. Porque si yo busco una respuesta a una pregunta bíblica en un lugar, en un foro o un ministerio independiente, no sé quién lo escribe. Por eso, por ejemplo, en el seminario, donde uno tiene que justificar con argumentos en este tipo de situaciones, uno tiene que entregar un trabajo con una serie de fuentes bibliográficas. Yo tengo que hacer un trabajo, a veces me piden un trabajo con 8 bibliografías, 8 libros. Yo tengo que citar, este libro es de Whitby, este libro es de Lutzer, este libro es de John MacArthur, este libro es de, no sé, Miguel Núñez, si le gusta. A mí mucho no me gusta, pero a usted le puede gustar. Este libro es de John Piper, este libro es de Riley, de Schaeffer, de Walbur, es decir, hay muchos autores cristianos, bíblicos, cristianos. Y uno tiene que justificar. Entonces, en este caso,
cuando uno piensa en un libro, el autor tiene que tener aptitudes, tiene que haber estudiado y tiene que saber escribir. Una enciclopedia moderna, sin embargo, dice aquí el contenido, puede requerir la participación de muchos escritores, pero no todos ellos deben ser personas, perdón, pero todos ellos deben ser personas de vastos conocimientos en las materias de su competencia. Además, son todos contemporáneos, cuyos trabajos coordina y arregla una casa editora. Es decir, si yo he de publicar, por ejemplo, un diccionario, una enciclopedia, imagínense una enciclopedia de economía, no sé si existe tal cosa, pero no podemos tener en esa enciclopedia como autor a un periodista, un técnico de fútbol, un chef profesional y un corredor de Fórmula 1. Es decir, ¿qué esperamos si hemos tenido una enciclopedia de economía? Economistas, es decir, personas que hayan estudiado economía y que puedan escribir. Y generalmente estas personas, estos autores, son todos contemporáneos, o sea, todos viven en la misma época. Al contrario, mire lo que pasa en la Biblia. Los aproximadamente 45 escritores de la Biblia fueron 45 hombres, aproximadamente. No fueron ni uno, ni dos, ni 10, ni 20 autores, más de 40 autores. Vinieron de los más variados estratos sociales y culturales. Algunos eran de clase baja, clase media, si lo podemos catalogar así, clase alta, y también de culturas distintas. Se cuenta entre ellos, estos autores bíblicos, había estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas y filósofos. Mire la amplia gama de profesiones. Es decir, la Biblia está escrita por más de 40 hombres y estos hombres participaban de diferentes clases sociales, de diferentes culturas y tenían diferentes profesiones o diferentes conocimientos. Mire que no hay una línea de autores que hayan sido contemporáneos, de la misma nación, de las mismas costumbres y de la misma profesión, como hoy podemos ver en una enciclopedia. Algunos de ellos fueron hombres de gran talento, como Moisés, Salomón, Daniel y Pablo. Otros fueron hombres sencillos, la Biblia dice sin letras y del vulgo, como Amós, Pedro y Juan. Vivieron en diferentes periodos históricos. Su aporte literario no fue coordinado ni arreglado por ningún jefe de redacción. ¿Qué significa? Y hubo hombres que tenían mucho conocimiento para escribir, como dice Moisés. El ejemplo de Moisés es oportuno. Moisés fue criado en la corte real o el palacio real de Faraón y tenía muchos conocimientos de la sabiduría egipcia, en muchos campos, porque gozaba de un estrato social alto, de la realeza. Pero otros hombres como Pedro y Juan, o Pedro, pongamos el ejemplo, no tenían ningún tipo de preparación. Pedro era un hombre tosco, un hombre sin preparación, un hombre que no había estudiado posiblemente como era costumbre en una sinagoga. Por eso los que perseguían a los discípulos se sorprendían. ¿Cómo habla así este hombre? Si este hombre no tiene estudio. Entonces vemos que dentro de los escritores había personas bien formadas y personas sin tanta formación. Ahora, no es que todos estos hombres escribieron, muchos de ellos no se conocían, y después hubo un gran jefe de redacción que tomó todos los escritos y fue puliendo el escrito para que no se pisara el uno con el otro, para que Pedro no contradijera lo que eventualmente había dicho David primeramente en los Salmos. Entonces vamos a pulir lo que escribieron para que calce perfectamente. No hubo ningún proceso de, se dice pulición, no sé si se dice así, cuando uno tiene que pulir. No hubo ningún proceso de confección, o donde tuvieron que limpiar y pulir lo que habían escrito. No, el Señor guió de tal manera que todos ellos escribieron sin conocerse y que eventualmente cuando el Señor une todas estas escrituras, forman un solo libro que no tiene ni contradicción y tampoco es ambiguo en lo que dice, es decir, que es confuso. Entonces, esta característica de la palabra de Dios ya es sobresaliente. Yo quiero aprovechar a leer unos párrafos de este libro que también tomé como referencia para el estudio. Se llama El libro siempre nuevo, de José Silva Delgado, y quiero que imagine conmigo lo siguiente. Dice así: imaginemos por un momento que un grupo de 45 escritores se proponen escribir una obra que trate tan solo de un tema controvertido, economía, lo que yo citaba. Evidentemente, no podrían ponerse de acuerdo. Cada uno expresaría sus propios puntos de vista.
A lo más, la obra podría parecerse a un simposio, si acaso no resultara, dice, una burda mezcolanza, es decir, un lío. Si hubiese 45 autores que hablaban sobre economía, habría 45 posiciones sobre la economía. Dice, ¿pero qué encontramos en la Biblia? Dice el autor. Que 45 escritores de diferente cultura y posición social, en diferentes lugares y épocas y en diversas lenguas, escribieron sobre materias de controversia sin contradicción alguna, sin haberse puesto de acuerdo sobre lo que iban a escribir y sin seguir ningún plan preparado de antemano por alguno de ellos. Cada uno hizo un aporte al plan global de la obra. Echemos a volar una vez más nuestra imaginación. Supongamos que los diseñadores del pasado y del presente, desde los arquitectos de las pirámides hasta los ingenieros de la era espacial, se propusieran crear un ingenioso vehículo que surcara el espacio interplanetario. ¿Resultaría el proyecto? No, dice, sería un caos. Las Sagradas Escrituras son, sin embargo, esa maravilla que ha navegado por el mar de la historia, ese ingenio cuya producción tardó tantos siglos y cuyas piezas se encajan entre sí con tanta precisión que hasta hoy sigue funcionando perfectamente bien. Y aquí este autor se pregunta, ¿cómo poder explicar racionalmente, es decir, con la razón, la unidad de la Biblia sin tener que recurrir a un agente sobrenatural? Es decir, sin considerar a Dios. No se puede. La explicación más lógica es que tras las mentes de los escritores bíblicos hubo una mente que, trascendiendo el tiempo, el espacio y las limitaciones humanas, las dirigió en el propósito que había concebido para con este libro. Es decir, que si Dios no ha inspirado a la escritura, todas estas características son imposibles cuando pensamos en las posibilidades o en el campo de la probabilidad o la estadística. ¿Sí? ¿Qué posibilidad habría de que sea tan justo, tan fino? Es decir, ¿cómo puede resultar un libro de esta característica considerando que fue escrito por muchas personas, más de 40 personas, que veremos después que estaban en diferentes continentes, algunos de ellos de diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes profesiones, y la unidad de la Biblia es perfecta? O sea, no tiene explicación humana. Esto es algo que debe hacernos reflexionar y que también es bueno también cuando compartimos con alguna otra persona. En segundo lugar, quiero leer una frase que escribió un teólogo también conocido, Louis Schaeffer, dijo, incluso para un lector ocasional de la Biblia, alguien que lee la Biblia cada cierto tiempo, sin tanta frecuencia, dice, pronto se pone de manifiesto que está leyendo un libro fuera de lo usual. Aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Es decir, una persona que lee la Biblia y comienza a leerla de principio a fin, se da cuenta que es un libro no común, inusual, que tiene una sola historia y que tiene continuidad. Es decir, que pareciera que tiene principio, tiene desarrollo y tiene fin. Y parecería, si quisiéramos explicarlo humanamente, que hubo una sola persona que escribió la Biblia. Una solamente. Y claro, cuando uno lee que en realidad son 66 libros, dice, pero ¿cómo esto es imposible? Es imposible que tanta gente haya podido formar un solo escrito. Sigamos. Fue escrita en diferentes estilos y géneros literarios. Podríamos pensar que la Biblia, en sus 66 libros, es solamente de escritos narrativos, es decir, está contando una historia. Pero sabe que la Biblia no tiene solamente literatura en forma narrativa, tiene varios géneros literarios. Dice, una obra literaria muestra en su estilo el sello de su autor. En este caso, si fuera un poeta, uno tendría algo más parecido a la prosa o a la poesía. Pero en la Biblia son tan diversos como los escritores mismos los estilos que caracterizan a estos hombres. Además, son múltiples los géneros literarios en que se expresaron. Entre estos últimos hallamos leyes, crónicas, poesías, máximas, profecías, biografías y cartas. Es decir, no hay un solo género literario. No es que hayamos todos libros de historia, como por ejemplo tenemos el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, que son libros históricos.
Tenemos poesía, el libro de los Salmos. Tenemos profecía, por ejemplo, estamos estudiando Habacuc. Tenemos cartas, las cartas de Pablo. Aquí también aparece, tenemos leyes, todo lo que puede ser considerado, por ejemplo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. También tenemos biografías, tenemos autores que escriben de sí mismos. Es decir, hay una variedad de estilos que esto agrega a la diversidad de la Biblia. Cuanto mayor diversidad hay, más difícil es que la Biblia tenga continuidad, que la Biblia tenga sentido, o que la Biblia tenga una sola unidad, una sola coherencia. Cuanto más diverso es el libro, ya sean los autores, ahora vimos en los escritos, menos posibilidad hay de que este libro tenga coherencia en lo que narra. Escrita en varias lenguas, eh, otra característica de la diversidad de la Biblia. Pensamos que la Biblia fue escrita en español. No, no fue escrita en español. Tampoco fue escrita en inglés. Y uno podría pensar, fue escrita en hebreo porque los judíos hablaban hebreo. Bueno, en parte sí, pero no tenemos un solo idioma, tenemos 3 idiomas. Esta misma variedad de estilos, géneros literarios y formas de expresión se ve acrecentada por el hecho de que la Biblia, a diferencia de otros libros, no fue escrita en una sola lengua, sino en 3, a saber, hebreo, arameo y griego. Los idiomas predominantes son el hebreo y el griego, caracterizándose el primero por su enorme riqueza expresiva, es decir, el hebreo, y el último por su elegancia y precisión. Todo el Antiguo Testamento, salvo unas porciones de Daniel, están en hebreo. Estas porciones de Daniel están en arameo, que era el idioma que posiblemente hablaba Jesús. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces tenemos 3 idiomas distintos. Ahí tenemos una característica más sobresaliente de la diversidad de la Biblia. Escrita durante más de 1000 años, aproximadamente 1500 años. Dice, la producción de un libro puede tardar desde unos cuantos meses hasta lo más algunos años. Pero en las Sagradas Escrituras tenemos una obra extraordinaria, cuya formación tardó 16 siglos. Hermano, la Biblia no fue escrita ni en 100 años, 500 años, ni 1000 años. La Biblia desde el principio hasta el final, el Antiguo y Nuevo Testamento, tardó en producirse o en redactarse más de 15 siglos. Imagínense. Comenzó en el año 1500 a.C., aproximadamente cuando Moisés escribió el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no se terminó hasta las postrimerías del siglo I de nuestra era, en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, posiblemente hacia el final del siglo I. Se dice que es cerca del año 90 después de Cristo. Entonces, aquí tenemos casi 1600 años. Este largo periodo cubrió varias edades de la historia, con todos los grandes cambios de que ella fue testigo. Y estos cambios dejaron su impronta en las variadas formas de expresión del pensamiento que hallamos en las páginas del libro. Entonces aquí tenemos otra característica que merece también explicación. Porque, hermano, todas estas características, lo vuelvo a decir, no sé si lo dije, pero, hermano, no hay ningún libro, yo lo desafío, busque un libro de la historia universal o busque un libro de algún campo del conocimiento humano que tenga estas mismas características. No hay ninguno. Ningún libro tiene esta característica. Ningún libro goza de tanta diversidad y de tanta coherencia a la vez. Porque si nosotros quisiéramos replicar estas mismas características, pero sin considerar a Dios, ese libro sería un libro incoherente, donde cada uno expondría sus razonamientos y comenzaría a contradecir el razonamiento del otro. Sería un libro, como decía ahí, una burda mezcolanza, es decir, toda una mezcla de cosas que no se podría llamar ni libro. Pero la Biblia tiene una característica sobresaliente porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, todas estas características nos hacen pensar, no es el argumento definitivo, pero también esto debe ser justificado. Aquellas personas que atacan la Biblia, atacan porque desconocen la naturaleza de la Biblia. Escrita en distintos lugares, otro campo más de diversidad. Otro factor que hace de la Biblia un libro singular es su origen, es el haber sido escrita en sitios tan diferentes entre sí, como son los desiertos de Sinaí, Arabia y Judea,
las escuelas de los profetas de Betel y Jericó, el palacio de Babilonia, en el caso de Daniel, las riberas del río Quebar, la profecía de Ezequiel, la cárcel de Jerusalén en el Medio Oriente, una escuela de Éfeso en Asia Menor, recordemos el tiempo de Pablo y Timoteo, las ciudades de Corinto y Filipos, la cárcel de Roma y la isla de Patmos en Europa. Es decir, cuando el apóstol Juan es privado de su libertad en la isla de Patmos. Entonces, este libro, sumando otra característica de diversidad, no solamente fue escrita por muchos autores, en muchos idiomas, también en diferentes épocas, en diferentes lugares. Incluso, aquí no se cita, pero en 3 continentes distintos. Una vez más, una característica extraordinaria que solamente la Biblia goza. Este autor dice, una vez más Louis Schaeffer dice, uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las Escrituras es que, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de Estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. La Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, hermano, la Biblia es un libro extraordinario. Lo que usted tiene en su mano, y hemos visto solamente algunas referencias de estas características, vamos a seguir. Ya estas características lo hacen un libro extraordinario. No debería haber ninguna duda de que la Biblia no es un libro común y corriente. Para llegar a decir de forma tan prematura, no, yo no creo en la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene errores de traducción. Vamos a ver también esos argumentos. La Biblia no tiene errores, creemos en la inerrancia de las Escrituras. La crítica textual, y vamos a considerar ese campo de conocimiento, ha dejado establecido que la Biblia, dado los manuscritos, es decir, la datación de los manuscritos, la Biblia actualmente la que tenemos, fue traducida de copias, de copias, de copias de los originales. Y veremos en ese momento que la escritura, por la datación, la fecha de estos escritos y la cantidad de manuscritos que hay, es un libro, déjeme decirlo así, pero yo sé que todos aquí nosotros creemos que la Biblia es 100% de la palabra de Dios, y eso es así. La Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. Pero cuando queremos poner a la Biblia bajo la lupa de la historia o bajo la lupa de la crítica textual, es decir, evaluando la confiabilidad de la Biblia por los escritos, los manuscritos que se usaron para obtener lo que conocemos como la palabra de Dios, hay una confiabilidad, no sé si decir confiabilidad, hay... lo que yo voy a decir en realidad es algo bueno de la palabra de Dios, pero no quiero que usted llegue al pensamiento de decir, como no estamos llegando al 100%, entonces, ¿qué significa que tiene ahí un poquito menos? Pero en realidad, desde el punto de vista de la historia y de la argumentación, la confiabilidad de la Biblia es muy alta. Es decir, la Biblia, cuando se ve en los manuscritos, como dije, la fecha y la cantidad de manuscritos, hay un 99,5% de exactitud de traducción en la palabra de Dios. Y uno podría pensar, no, nosotros debemos afirmar que es el 100%. Bueno, hay explicación para eso. Y también quiero dejar algo para que no se siembre duda entre nosotros, haya división y contienda aquí. Ese 0,5% son variaciones, a veces en letras o en comas. Y ninguna de estas variaciones que hay en las traducciones o en las copias se involucra o influye en alguna doctrina central de la palabra de Dios, sino que a veces es una cuestión de que a medida que fue copiándose la palabra de Dios, hubo personas que a veces tradujeron o entendieron la Biblia de una cierta manera, traduciendo de un idioma a otro de diferente manera, y en ese proceso hubo un mínimo porcentaje de error. Ahora,
nosotros entendemos que la inerrancia, este es un tema para más adelante, la inerrancia, que la Biblia no tiene error, esto descansa en los primeros escritos, no en las copias. Y esto también nos recuerda una gran verdad que a veces nos cuesta aceptar, que si hay error en estas copias es porque el hombre tuvo que copiar siglo a siglo las diferentes traducciones, o tuvo que hacer un trabajo de copiado. Pero creemos que en los escritos originales la Biblia no tiene absolutamente ningún error. Entonces, ¿por qué cito esto del 99,5? Que lo vamos a ver más adelante. Porque, hermano, aunque pareciera que esto fuera un argumento para decir la Biblia no es un libro que es 100% exacto, no, en realidad lo que muestra eso es que ninguna obra de la antigüedad tiene tanta exactitud como tiene la Biblia. Es decir, ese porcentaje es, es, es avasallador, es decir, está muy por encima de cualquier otro libro, como cité de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de cualquier otro filósofo o cualquier otro libro de literatura. Y esto solamente se puede explicar a la luz de la naturaleza divina de la palabra de Dios. Perdón, yo no sé si emocioné, pero todo esto a mí me genera también cierto emoción en el sentido que creo que la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos es un libro extraordinario y no tomamos conciencia de todo esto que la Biblia es y lo que nosotros podemos conocer de ella. En segundo lugar, no solamente su origen singular, su asombrosa difusión. Y vamos a ir terminando con estas últimas diapositivas y vamos a seguir la próxima semana. La Biblia, si usted no lo sabía, es la obra que más se ha vendido en la historia humana, más que cualquier otro libro. En determinados periodos, generalmente breves, ciertas obras han sido calificadas como éxitos de venta. Uno podría pensar entre 250.000 a 500.000 ejemplares. Imagínense que usted escribe un libro y vende 500.000 de copias. Sería un éxito. Dice en unos cuantos meses. La Biblia, sin embargo, es el único libro que desde hace muchos años se mantiene en el primer lugar en lo que a circulación se refiere. Se estima que, que hasta el año 1932, hace casi 100 años, esto tiene que ser actualizado, pero dice, las diferentes sociedades bíblicas del mundo habían publicado un total de 1.330.231.815 ejemplares de la Biblia o porciones de ella. Más de 1 billón, es decir, 1.000 millones de copias de la Biblia. Nadie ha vendido un libro con esta magnitud. No hay ningún libro en la historia humana que se haya vendido tanto. Y esto debería también llevarnos a la reflexión. Dice, se estima, más adelante, durante los últimos años, este volumen de publicaciones ha sobrepasado los 150 millones de ejemplares anuales. Es decir, cada año se producen y se entregan y se leen más de 150 millones de ejemplares. Dice, hasta llegar a 303 millones 487.307 ejemplares en 1975. Ningún otro libro puede seguir de cerca estas cifras. Si usted considera qué libro está por detrás de la Biblia, es interesante esto. Dice, y entre los que se hacen de lejos está El Peregrino, que quizá usted lo ha escuchado, El Progreso del Peregrino de John Bunyan, y otro libro que se llama La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Y ambos libros están basados en la Biblia. Es decir, que el libro más vendido de la historia fue la Biblia. Y los libros que son más vendidos a lo largo de los años de la historia humana también han sido libros que están basados en la Biblia. La invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV contribuyó a aumentar considerablemente la circulación de los libros, los cuales hasta entonces se copiaban a mano. Y el primer libro, adivine cuál fue, el primer libro que se imprimió. El primer libro que se imprimió de esta manera fue la Vulgata Latina, una de las versiones latinas de las Sagradas Escrituras. Entonces, es el libro más vendido en la historia humana. En segundo lugar, fue la obra que más se ha traducido. Es decir, fue la literatura más traducida de la historia. Con la versión de los 70,
Esta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecha en el año 250 a.C. aproximadamente. La Biblia fue también el primer libro que se tradujo en la antigüedad. Desde entonces se ha traducido completa o parcialmente a diferentes lenguas, hasta llegar a 1577 idiomas y dialectos en 1976. Es decir, la Biblia fue traducida a más de 1500 idiomas o lenguas. Hasta 1971 la Biblia entera se había traducido a 255 lenguas y el Nuevo Testamento a 579. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la Biblia es el libro que más se ha traducido, superando a los escritos de Marx, por ejemplo, el que dio el puntapié inicial o el desarrollo del marxismo, lo que conocemos como el comunismo, Engels y Lenin. Las Sociedades Bíblicas Unidas informan que en el año 1972 había 4.000 traductores que en diversos países preparaban nuevas versiones de las Sagradas Escrituras. Es decir, constantemente la Biblia está siendo traducida a muchas más idiomas. En tercer lugar, la obra que más se ha leído. Un libro que ha alcanzado una difusión tan asombrosa es, sin lugar a dudas, una obra de gran popularidad y un artículo esencial de multitudes. La Biblia demuestra serlo. En efecto, es el único libro del mundo que es leído por gente de toda edad, cultura y posición social. Si nosotros tuviésemos una serie de libros aquí en la mesa, vamos a seguir con el ejemplo de economía. Yo tengo un libro de economía. ¿Usted lo leería? Yo creo que aquí el hermano Mario lo leería, porque a él le gusta un poco la finanza. El hermano Mario lo leería. Yo creo que Axel no lo leería. Yo tampoco lo leería, a mí mucho no me interesa, no lo leería. Quizás yo leería un libro de teología, leería alguna obra clásica, no sé, leería quizás alguna novela. Me gusta también leer alguna novela, ya sea inspirada en algún escrito de la Biblia o una novela clásica. Pero tenemos de alguna manera ciertas preferencias, ya sea por gusto personal o incluso por edad. ¿Usted leería, por ejemplo, un libro para niños que enseña los colores y las letras? Lo más probable es que no leería, porque hay un cierto rango de edad de esos libros, quizás en los primeros años de la vida. Y así hay diversidad de temas. Cuando uno va a la Biblia y considera quiénes leen la Biblia, bueno, aquí vemos que no hay, en la lectura de la palabra de Dios, no hay una exclusión de algunos grupos por edad, por algunas culturas. Te pegaste. ¿Me escuchan? Ahora sí. Se fue. Terminamos con esta diapositiva. Miren qué dice. No es frecuente, por ejemplo, que un erudito dice, bueno, comienza a leer literatura infantil, como tampoco lo es que un niño se apasione por un tratado filosófico. Con todo eso, los niños se deleitan con los sencillos y pintorescos relatos de José y sus hermanos, del niño Moisés en las aguas del Nilo, de Ruth la espigadora, de David y Goliat, de Daniel en el foso de los leones, de los magos del oriente. Es decir, un niño lee la palabra de Dios y está lleno de historias, es decir, lleno de contenido que le gusta, que le atrae. Millones de hombres sencillos e ignorados hallan en la Escritura un tesoro inagotable de la gracia divina y una guía para su diario caminar. Los pobres, los ignorantes, los débiles, los oprimidos, los desesperados encuentran en ella un caudal de riquezas, conocimiento, fortaleza, consuelo y esperanza. Sin embargo, una hueste de figuras ilustres, y aquí hay algunos como Lope de Vega, Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel de Unamuno o Gabriela Mistral, que es chilena, han encontrado en sus páginas una fuente de inspiración y sabiduría. La Biblia, que ha llegado a todos los países de la Tierra con su mensaje, no podía estar ausente de los últimos logros científicos de nuestro siglo. Bueno, él dice aquí, ella fue el primer libro cuyo texto fue llevado al espacio y leído desde allá. Entonces, vemos que las escrituras son un tema predilecto, es decir, una preferencia especial, ya sea para ricos o para pobres, para gente o personas que tienen preparación y son eruditos, como para niños o gente más sencilla. Entonces, esto ha llevado que la Biblia
sea el libro más leído de la historia. Entonces, yo voy a dejar aquí, vamos a continuar la semana que viene, pero si yo he podido quizás con este tiempo despertar un poco en ti la admiración o la curiosidad por la palabra de Dios, entonces he logrado mi objetivo. Yo oraba al Señor, no sé si lo he logrado, pero la palabra de Dios es un libro fascinante. Y no solamente por lo que la Biblia contiene, que eso ya es suficiente, es la verdad de Dios, pero todo esto que hemos visto adorna un poco más la gloria de Dios en la Escritura. Y esto debe llevarnos a atesorar la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a dedicarle tiempo para reflexionar en ella, pero también con el propósito que estamos considerando. Cuando una persona te diga, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia es un libro de hombres, la Biblia es un libro como cualquier otro libro. No, amigo, discúlpame. Mira, la Biblia fue escrito por más de 40 personas distintas, de diferentes profesiones. Había reyes, sacerdotes, había carpinteros, había estadistas, filósofos, en más de 3 continentes distintos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas a lo largo de 1600 años. Mira, es el libro más difundido de la historia, el libro más traducido de la historia, el libro más leído de la historia, y seguiremos después hablando de algunas características de la Biblia. Y después de todo eso, pregúntale, ¿tú crees, después de todo esto, y lo puedes corroborar, ¿tú crees que la Biblia es un libro común y corriente? No, mi amigo, no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. Y hemos visto, ¿no?, al principio que la misma Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Pero en el contexto de el corazón de un ateo, que yo le diga, mira, la Biblia dice de ella misma que es la palabra de Dios. Bueno, pero lo dice la Biblia. Es como un razonamiento circular. Bueno, igual nosotros creemos que eso es suficiente, pero aún así comienza a investigar sobre la naturaleza de la Biblia y te darás cuenta que es el libro por excelencia, no hay otro libro como la Biblia. Entonces, ¿por qué consideramos esto? Como dije, porque el conocer la Biblia y estas características ayudan a que en nuestras conversaciones, cuando charlemos con alguien que no cree en la palabra de Dios, al menos sembrar en él o en ella el interés por conocer más acerca de la Biblia. Y eso puede ser el puntapié inicial para que tú le prediques el Evangelio, para que su corazón cerrado e inflexible se ablande y pueda llegar a conocer la verdad. Amén. Vamos a dejar aquí.